Familia, sean bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo capítulo de este podcast donde vamos a estar estudiando y conociendo un nuevo profeta. Hoy día, como dato no menor y por primera vez junto en este dúo dinámico, ahora más, Diego nos acompaña hoy, así que Diego, palabra ahí a los que nos acompañan. Oye, saludar a todos. Me estaba acordando que cuando empezamos a hacer el podcast, yo ya tengo un par, pero la vez que nos tenía que tocar pasó algo. No recuerdo realmente, pero no lo grabamos. No. Entonces, oficialmente, y había estado invitado en un par y qué sé yo, pero ahora estamos, ojalá que sea la primera. Quizás no sea no sea la última. Entonces, quizás nuestro debut de despedida. Pero... Yo recuerdo ese día porque, bueno, fue cuando tuve que ir ahí al hospital, pues tema urgente. Fue por eso. Y por eso no pudimos juntarnos. Y lo tenemos. Y aquí estamos, nuevamente. Pero hoy día, bueno, tenemos mucho que conversar. Mucho que dialogar, creo yo. Hay ideas súper buenas que salieron en la prédica. Gracias. Yo sé que, a pesar de que era el libro más corto, por así decirlo, del Antiguo Testamento, se pudo rescatar mucho. Creo que hay contextos y conceptos muy interesantes. Analogía muy interesante también y bueno, yo sé que en el podcast compartimos un par de ideas para profundizar en temas que quizás no alcanzamos, pero igual dejamos invitado a toda la comunidad que pueda ver la transmisión, que pueda ver la prédica online y ahí pueda sacar sus apuntes con mayor detalle y mayor conclusión. Genial. Así que, Iglesia, para partir, yo sé que tenemos nuestra pregunta de rigor. Diego, si tuvieras que resumir tu prédica en un minuto, ¿cómo sería? Mi prédica fue fundamentalmente hablar de un juicio que se nos es ajeno, que es ajeno para nuestra vida, pero que a la larga importa demasiado para mi propia experiencia. Y ahí está el quiebre del voy a decir capítulo, porque en realidad Abdías son 21 versículos. Sí. Y es solo un capítulo en los conceptos como tenemos ordenada nuestra Biblia. Y justo en la mitad de este Abdías aparece, oye, pero esto no es tan solo para este dom, que podemos profundizar más también, sino que es para todas las naciones. Y eso todas las naciones nos compete a nosotros. Entonces, lo puedo resumir así, de que algo tan ajeno, algo tan particularmente extraño, también nos pega y en profundidad a cada uno de nosotros. Totalmente. Hubo algo muy interesante que me llamó la atención cuando hiciste la analogía de Abdías, que era desde ahí provenía, o sea, eran las mismas letras que Adam Edom. Adam Edom, sí. Adam y Edom, perdón. Donde principalmente cuando se refería a la humanidad. Exacto. Y era curioso cómo leer después, cuando hiciste esa analogía, al leer el relato y ver cómo el nombre también era ejemplificado para la humanidad en totalidad. Exacto. Y tú ahí hiciste un paréntesis bastante interesante donde dijiste, bueno, de ahora en adelante, después de leer esto, todo lo que entendamos, o sea, va dirigido hacia nosotros. Y yo creo que ese es como lo brillante que tiene muchas veces la pluma, sobre todo del Antiguo Testamento. Yo siendo muy sincero contigo, quizás por un tema como cultural, el Antiguo Testamento siempre se nos fue como algo ajeno, como algo donde, bueno, esa es como la historia antigua, la antigua ley, algo muy ajeno, vuelvo a insistir. Entonces, nuestro constructo cristiano de este lado del continente siempre nos llevó a leer, empieza por Juan, empieza por los evangelios, luego ándate para Romanos, como esa era como la etimología o el camino, el mapa que te dan. Y un poco, bueno, si quieres como comprender un poco más lo que dice el apóstol, como que retrocede. Entonces, muchas veces menospreciamos culturalmente todo lo que es el Antiguo Testamento. O sea, ni hablar porque hay libros que nos son muy difíciles, que son muy complicados para nosotros, como números, como incluso estos mismos profetas. Entonces, a medida que uno se va acercando y ve que toda la historia del canon bíblico nos habla y tiene un relato coherente,
vale la pena detenerse mucho en eso. De hecho, Génesis para mí es un libro que es brillante de principio a fin. También, o sea, está súper bien que nosotros en escuelas dominicales un poco lo caricaturicemos por el beneficio de los niños. O sea, está muy bien. Pero la profundidad que tiene Génesis para mí, y que me anima a seguir estudiándolo constantemente, me parece que es un libro, una obra de arte y una obra literaria donde ahí se explaya todo lo que es la humanidad. Y de ahí también los profetas recogen mucho. Claro. E incluso, bueno, los autores del Nuevo Testamento también. Pero en Génesis encontramos a Edom e Israel, que es Jacob y Esaú. Encontramos conflictos, encontramos reconciliación. Claro. Y todo esto va marinando hasta encontrar este perdido libro que está entre medio. Él es el menor de los profetas menores, porque incluso no tenemos de data histórica. No tenemos mucha data realmente. O sea, si ustedes también hacen en sus casas el esfuerzo de buscar algo de Abdías, realmente no hay mucho. Entonces, y está colocado ahí intencionalmente un poco porque cierra esta trilogía de lo que hemos hablado anteriormente. Claro. Bueno, haciendo un paréntesis ahí en lo que mencionabas, que me llama mucho la atención, es curioso cómo el Antiguo Testamento se escapa un poco de nuestra lectura cotidiana por el hecho de ser el Antiguo Testamento, donde muy coloquialmente y quizás se ha instaurado mucho estudio en el Nuevo Testamento. Sí. Y aquí quizás hago un paréntesis mucho más grande y ha sido quizás lindo cómo reencantarnos con el Antiguo Testamento. Totalmente. A través de esta nueva serie donde hemos podido estudiar profetas que muchos de nosotros, y acá me incluyo, me reincluyo también, o sea, fuera del radar. se incluyen, claro, ustedes todos. también. O sea, cuando leí el nombre del nuevo profeta dije, ¿dónde aparece? Así. Claro, y ¿sabéis qué pasa? Que también, ¿quién es este apócrifo? Como los nombres se te pierden, ¿cachai? Claro. Porque están muy sumergidos. Volviendo al índice de la Biblia. Claro, sí, ok, esto es un nombre real. No se equivocaron. Exacto. Y curioso también que pasé la historia corta, por así decirlo, del profeta. 21 versículos. 21 versículos. Pudimos extraer puntos muy relevantes. Exacto. Yo creo que un tema que hemos conversado anteriormente, pero acá lo volvemos a recalcar y creo que es parte del propósito de los profetas, es la justicia. Sí. Como ellos, de acuerdo a sus tiempos, y yo creo que ahí hiciste bueno, la introducción a la prédica estuvo muy buena porque ayudó hasta que todos se posicionaran cronológicamente en un contexto para entender la historia. Claro. Un lujo, creo yo, que no se puede dar con otros profetas, aprovechando que la historia era... La verdad, sí. Sí. Y pudiste sacarle el provecho. Pero el contexto, la idea que nos trae acá el profeta sobre la justicia es bastante interesante. Cómo la justicia va a caer no solo en ustedes, y acá me tomo el ejemplo del hermano menor que planteaste, donde, claro, el hermano mayor feliz porque lo están retando. Claro, pero, se lo merece. Ojo, esto va a ir para ti también. Y eso estuvo muy bueno. Cómo el profeta profundiza y explaya un poco más esta idea del día del Señor, esta idea de el juicio no es solamente para este pueblo, sino que va a caer por sobre todo los otros pueblos. Claro. Eso estuvo muy bueno. Y ahí el versículo que es el que también leemos en la iglesia al principio, es el 15 y lo tomo porque justamente marca esa posición de nosotros leyéndolo como con lo que mencionaba, que me funcionó muy bien ese ejemplo del hermano mayor que disfrutamos cuando retan al chico porque es como se lo merece. Entonces, no me pillaron. Claro, pero ahí la pluma, y por eso vuelvo a la idea de que el Antiguo Testamento es brillante en su concepción literaria. Claro. Entonces cambia la pluma y gira el autor y dice, wait, pero también esto es para ustedes, este juicio es para ustedes, todos los que traten y pongan al orgullo por sobre todas las cosas de cómo ustedes están llevando su dominio, su reino. Quiero ser bien enfático de eso porque también en las traducciones que tenemos al alcance
tiene distintos nombres cuando se refieren a Claro. el principado, el reino, el poblado, etc. Es también para ustedes. Y eso nos pega mucho y ahí está Edom, Adam, este plot twist, por Sí. decirlo así, que sucede en el texto. Entonces es muy turbulento en su andar. Totalmente. De hecho, parte, y aquí me voy a adelantar quizá un poquito más en la predica, cuando en un momento citaste a Pablo. Y Sí. estábamos, o sea, tú estabas relatando un poquito el contexto de por qué se estaba fallando tanto en el sentido y me gustó porque al momento de citar a Pablo nos recordó un poco la idea de que, oye, ¿cómo puedo luchar con todo esto? En el sentido, o sea, bien parafraseado es luchar con el pecado. Claro. Ahí en el versículo... era Sí, Pablo lo identifica y dice, bueno, a lo mejor magistral. y sí o sí es el pecado que mora en mí. Claro. Y ahí está el símil de porque en la introducción de este libro están estos elementos culturales reales de Jacob y Esaú, Israel y Edom. Edom maltratando a Israel, a Jerusalén, a todo ese territorio que estaba alicaído. Es Claro. a noquear en el piso a alguien que está drogui en términos del boxeador, ¿cierto? Claro. Eso se ve mal y eso, de hecho, en el boxeo es una falta. Sí. Entonces, cuando uno presencia eso en un espectáculo como box, quien le pega a alguien que está en el suelo se abuchea, no es algo de código. Y lo que hace Edom es justamente golpearlo en el piso, al pueblo de Dios en este caso. Entonces, Dios con su ira dice, o sea, ¿qué está pasando acá? ¿Qué sucede? Y más aún que hay un contexto en el cual esto era en familia y por más de que hubo tensión en algún momento posteriori, como fue el relato de Moisés y Aarón tratando de pasar por Edom, y este rey le dice, por acá no pasan, porque no nos llevamos tan bien, por decirlo así. Sí. Pero mucho más atrás está este lazo en el cual está el encuentro de Jacob y Esaú y se abrazan y se dan ofrenda, o sea, hay un perdón. Hay un perdón. Y ahí es donde yo un poco trataba de decir, porque aquí es donde aparece nuestra vida, tu vida, mi vida, de cuántas veces nosotros hemos perdonado, pero como para la cámara nomás, Claro. o para contentar a quienes tenemos alrededor. De hecho, perdón, un paréntesis rápido. En la prédica se mencionó el perdón no es un tratado, y lo anoté porque lo encontré genial. Solamente, bueno, no quería interrumpirte, quería agregar esa frase que la encontré muy buena. Y es porque también humanamente, o la experiencia humana, nos ha encomendado de que muchas veces algo tan simbólico o algo tan profundo como es el perdón, tiene que también venir acompañado de algo tangible. Totalmente. Entonces, es el tratado de... Fue lindo ver que igual me sorprendió, bueno, yo creo que fue una sorpresa general, desde que no conocía al profeta hasta toda su historia, pero fue interesante ver que una buena porción de la palabra fue orientada a lo que es el perdón. Sí. Y fue interesante, entre eso, bueno, anoté, el perdón no es un tratado, que encontré buenísimo, porque volvemos al origen del perdón, donde no necesitamos algo tangible, sino que necesitamos algo de corazón abierto, algo Exacto. de sinceridad, volver a estos principios primitivos donde podemos entender y valorizar lo que es el perdón. Hubo un momento que citaste algo bastante interesante que... no recuerdo muy bien las palabras exactas, pero parafraseando, fue casi cuando tú dijiste algo que entregamos, algo de nosotros mismos Sí. que entregamos a la otra persona al momento de perdonar. Exacto. O sea, a ese grado Sí. de poder tiene, y ese grado es el que quizá hemos perdido. Y otra frase, y acá te paso, es perdón como un grado espiritual. Que también tomándolo de la mano, o sea, este perdón primitivo, originario, sincero, que también tiene un grado espiritual, han sido rasgos que quizás hemos perdido. Hoy en día totalmente. el perdón quizás puede ser muy superficial y se plantea por encima y listo, pero el origen o lo real o lo sincero es mucho más profundo. Claro. Y lo trataba de
encauzar a que este acto del de extender perdón es muy espiritual, porque antes del perdón está la muralla del orgullo. Entonces, el extender perdón al otro es entregar una parte de la humanidad hacia ti, que está diciendo mi totalidad reconoce, o un grado alto de mi totalidad reconoce que me equivoqué o que estoy fallando, y a la vez es recíproco, porque cuando yo también recibo el perdón, estoy haciendo a un lado mucha humanidad mía y estoy abriéndole paso a esto que tú me estás recibiendo. Y seamos honestos, nadie quiere ser desconfigurado desde su esencia, porque nuestra esencia la hemos construido a base de experiencias, de realidades. Entonces, el perdón muchas veces desconfigura nuestra propia experiencia humana. Sí. Entonces, el verdadero perdón, por decirlo así, es el legítimo, donde yo entrego una esencia mía, donde hay un acto espiritual, donde reconoce que parte mía está siendo entregada hacia ese lugar y viceversa. Entonces, hacer espacio para esas inmensidades, yo creo que es un desafío en el cual necesariamente necesitamos a Dios. Totalmente. Y qué interesante lo que dijiste, porque pensamos que el perdón es de una sola parte nomás, pero es curioso analizar cuando uno recibe perdón, pero también desde el otro lado hay una especie de sanación, viéndolo en la esfera humana, porque a veces, y quizás lo tocamos en podcasts anteriores, cuando se mencionó de que la confesión de pecado a veces solamente la hacemos porque nos pillaron, como que ya no me queda nada más. Y ahí uno viene con la fase, ok, me disculpo, confieso y todo el proceso, pero es interesante analizar lo que sucede cuando yo pido perdón en una relación humana y la sinergia que ocurre entre la otra persona y la que está pidiendo perdón es algo hermoso, es un abrir de corazón humanitario donde hay exposición mucho más de muchas otras cosas. Exacto. ¿No? Hay algo espiritual muy potente, muy profundo, donde que nosotros ponemos delante de nosotros estas capas de vergüenza, de inseguridad o de un sinfín de prejuicios. Pero cuando el perdón se vuelve genuino, no solamente hay sanación para la persona que pidió el perdón, sino que hay sanación, hay algo más potente que sucede también en la otra parte. Y eso es interesante, o sea, es potente. Y justamente todo ¿por qué fui tan enfático o se explayó mucho lo que es la ponencia? Porque todo esto que hemos hablado, al momento en que Dom ataca o vapulea a Israel, no lo tenían en su cabeza. Entonces, a pesar de que hubo en algún momento, entonces vale la pena cuestionarse eso. O sea, de qué estamos haciendo con nuestra propia vida y todos estos gestos simbólicos del perdón, ¿vale la pena? ¿Hay experiencia humana, espiritual en eso? ¿O es, vuelvo a insistir, para el tratado, para instalar alguna convención? Entonces, ahí es muy lindo como Dios siempre nos está llamando a esto, a un correcto arrepentimiento. Y es también el corazón, creo yo, de este Abdías del arrepentimiento. Y los últimos 4 versículos no los pude un poco detallar tanto, pero habla de muchas cosas que van a volver a su lugar. Por ejemplo, los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta Serepta, hasta el norte. Los cautivos de Jerusalén que son desterrados volverán a la casa. Entonces hay como cuando hay arrepentimiento y que de la mano hay perdón, sí hay la restauración de las cosas, y ahí está el avanzar hacia adelante. Cuando nosotros asumimos la realidad de nuestro Dios, vamos adelante. Qué bueno. Y ahí era la frase, nuestra humanidad también retrocede, porque hay algo que se está abriendo. De hecho, bueno, eso estuvo muy bueno. Y bueno, familia, ya para ir cerrando un poco el podcast, me gustó mucho, quizás no lo alcanzamos a profundizar mucho el tema de la justicia y algunos parámetros que se mencionaron, pero me gustó mucho la frase que mencionaste de que qué lindo dejar que
nuestra justicia camine hacia atrás para que la justicia de Dios vaya hacia adelante o por sobre nosotros. Exacto. Eso lo encontré muy bello, el hecho de que cuando ya logramos internalizar nuestra vida con Dios de una forma pura y genuina, logramos entender que nuestros valores, nuestra justicia, nuestro discernimiento de lo bueno y lo malo, de la perspectiva humana, no es lo válido, sino que lo que necesitamos es de Dios en nuestras vidas, para entender la justicia como debe ser. Y ahí está, y ahí vuelve la lógica de Pablo, y ahí es donde me tiene mucha paz cuando nos acercamos al texto bíblico. Lo conversábamos, tuvimos una juntada hace un par de días atrás, y hablábamos de que hay muchos disclaimers en la Biblia que tienen que traer paz hacia ti. Sí. Disclaimers como estos detalles o estos como postdata o paréntesis. Porque a veces nosotros somos más papistas que el Papa, como se dice el término. Somos más cristianos que el propio Jesús, por decirlo así. Entonces, encontrar estas verdades en las cuales ya, mi corazón de ahora en adelante, y yo creo que muchos salimos animados así, es que la justicia de Dios se haga por delante, pero también marina nuestra justicia, que también camina hacia adelante. Entonces ahí hay como una metamorfosis extraña. Y decimos como, bueno, como cuánto estamos dispuestos nosotros a abandonar nuestra propia realidad justiciera para que se dé paso. Y eso es difícil. Sí. Y ahí interviene Pablo y dice, me recontrapasa. O sea, sí. y lo dice en una cuestión hasta casi filosófica. O sea, hago lo que no deseo, y es real. Entonces a eso vuelvo con el disclaimer. Porque hay muchas cosas en el texto que aparecen que son tan santas y tan humanas a la vez que nos tienen que hacer mucho sentido. Entonces, en específico ese día hablábamos de que el Evangelio de Juan dice que Jesús vino a esta tierra, pero ojo, no todos lo recibieron. Entonces hay de inmediato un disclaimer, y no quiero que sea como, descanso en eso, de que entonces no todo lo... Pero la Biblia sanamente advierte de muchas cosas que pasan en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Descansar en Él, descansar en su justicia y en su amor. Súper, buenísimo. Familia, creo que todavía... Se nos hizo recortón. Sí, el tiempo siempre acá en el podcast fluye muy rápido. Por eso, bueno, tenemos los grupos de conexión y ojalá puedan ahí sacarle el jugo a este texto, a este estudio, en su máximo esplendor. Ya para ir finalizando en su totalidad, Diego, palabras para el cierre, como a las personas que nos están viendo y escuchando. Tengo una práctica, más que seguir estudiando estas días, porque yo creo que con una prédica y con esto es recontra estudiado. De hecho, si ustedes tienen su enciclopedia favorita bíblica o su estudio, van a encontrar ideas muy parecidas o casi iguales a lo que pudimos comentar en la iglesia. Pero mi idea es como más técnica y que se aventuren a los textos antiguos. Yo creo que ahí hay mucha belleza y es muy lindo de cómo todo nos lleva a Jesucristo, pero a la vez cómo nos podemos nosotros identificar con este pueblo, que muchas veces es sí soy. Como decir, vaya, y no tenerles miedo. Vuelvo a insistir, por nuestros constructos, por nuestras realidades, o por llevar un evangelio un poco más coherente a lo que sucede actualmente, un cristianismo, caemos en esto, en lo neotestamentario, que está súper. O sea, no estoy diciendo que no lo lean, al contrario. O sea, si a nosotros nos sirve, háganlo. Si a ustedes les hace sentido, por favor, sí. Pero de la misma manera que hay un énfasis en lo neotestamentario, la invitación es esta también, a que se acerquen a los textos antiguos, que los disfruten, como creo lo hemos hecho en Profetas No también. No, y es cosa de expandir el horizonte simplemente. Sin duda. Poder estudiar el Nuevo Testamento en esta serie ha sido el desafío, ha sido el aprendizaje. ¿Y a ti qué te ha gustado? ¿De esta nueva serie? Sí. Wow, muchas cosas. Creo que... Extendámonos 10 minutos. No, pero ¿qué te ha gustado? Sigamos el podcast hasta lo que nos... Sí, la verdadera pregunta es que nadie le pregunta al host. Sí, entonces yo ahora me invierto y le pregunto. Vamos a hacer... Pablo. Bueno, de todo... ¿Qué te ha gustado? Yo creo que... No, ya. No me hagas esa pregunta, si no vamos a seguir conversando hasta... No sé, pero en breve. ¿En breve? Sí, en breve. Sí. Yo creo que la fidelidad
y las palabras sólidas de cada uno de los profetas al momento de enfrentarse en las situaciones en las cuales nos comentan en la historia bíblica. Esa solidez que vimos quizás en Jesús cuando tuvo que enfrentarse a las situaciones con los romanos, a las situaciones cuando él estuvo en conflicto con personas externas a su movimiento. Claro. Esa solidez la rescato mucho de los profetas, como que eso me ha impresionado mucho. Buenísimo. En cada uno de sus puntos cronológicos ellos tuvieron que enfrentar situaciones complejas y a pesar de que estaban creyendo en esta profecía, le dieron con todo. Y fieles a eso. Y quien ha llegado hasta este minuto, lo animamos a que comenten en YouTube. Eso. Como qué es lo que les ha parecido. ¿Qué es lo que más les ha gustado, chicos, a ustedes? Yo voy a estar leyéndolo, gente. Sí, Diego va a estar leyéndolo. Y bueno, para ir despidiéndonos, ¿va a venir a jóvenes? Sí. ¿Vienen a jóvenes? Sí. ¿Cómo vamos con jóvenes? ¿Bien? Bien. Invitación a todos, chicos. A los jóvenes, no tan jóvenes y con espíritu joven. No, ahí ya tenemos ahí espacio para todos. Así que eso, familia. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo.